Solamente hasta el año pasado el suelo empezó a ser considerado en las discusiones sobre el clima. Y en este momento es una discusión muy importante, porque resulta que el clima se puede regular si los suelos donde se produce la agricultura y la ganadería se manejan de una forma adecuada o eficiente. No existe ninguna otra actividad humana diferente a la agricultura que tenga tanto potencial de mitigación y adaptación al cambio climático enfocado en el carbono como lo tiene la agricultura y la ganadería. Y eso ha empezado a cambiar. Esto es una portada de una de las revistas más importantes del mundo. Cuando yo empecé a estudiar hace unos 25 años todo el tema del cambio climático global y cómo afectaba a la producción de alimentos para la humanidad, se creía que no había ningún otro camino que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la revista Science dice, no, pilas, que se pueden elegir los caminos para tratar de enfrentar esos problemas que están asociados al cambio climático. Lo que pasa es que tenemos unos retos enormes, quienes estamos o quienes trabajamos en el sistema agroalimentario. Esto es otra revista súper importante del mundo que da un mensaje que dice: cada que nos comemos 1 kilo de carne, cada que nos tomamos 1 litro de leche, estamos acabando con el planeta, porque resulta que las emisiones asociadas a los productos de origen animal se consideran que tienen unas emisiones mayores que los productos de origen vegetal, por ejemplo, que también son una fuente importante de proteínas y de energía para la humanidad. O cosas tan desastrosas como esta, que hizo un personaje que no quiero mencionar, que llenó la ciudad de unas vallas donde decía que estábamos comiéndonos o acabándonos el planeta porque producíamos alimentos. Y eso es demasiado desmotivante para las personas que producen alimentos todos los días o que trabajamos en el sector, porque la idea es esta: usted hace las cosas para tratar de mejorarlas y en esencia continúan funcionando como si su aporte no hiciera la diferencia. Celebro mucho este evento que hace Colanta, agradezco mucho la invitación, porque sé que son una cooperativa responsable que todos los días está tratando de mejorar las prácticas asociadas a ese sistema de producción. Ahora lo mencionó el doctor Cerón, todos los retos que se vienen en función del agua, por ejemplo, de la huella hídrica que tienen los sistemas de producción, de cómo podemos entenderla. Y hay una cosa que necesitamos entender, y un poco es el papel que yo hago tratando de hacer esa divulgación de la ciencia. Las organizaciones, los sistemas sociales tienen vida propia, y eso lo tenemos que tratar de entender. Es decir, no es suficiente con medir la huella de carbono, no es suficiente con aplicar buenas prácticas agropecuarias y agrícolas y buenas prácticas ganaderas, sino que necesitamos que la sociedad entienda cuál es el papel que tienen esos sistemas de producción y sobre todo que reconozca los esfuerzos que hacen cooperativas como Colanta o productores particulares tratando de hacer esos recambios productivos. Desde hace 50 años hablamos de sostenibilidad. El primer documento que lo mencionó es algo que se conoce muy famoso, que lo llamaron el Club de Roma. Tenemos un problema terrible, es que a pesar de que llevamos 50 años tratando de entenderla, todavía no es muy claro definir qué es la sostenibilidad, a qué hace referencia la sostenibilidad, qué significa que un sistema sea sostenible o que no lo sea. De hecho, hay una cosa muy importante y es que desde esos documentos se pensaban que los sistemas de producción podían ser sostenibles o no. Lo que hemos aprendido en este recorrido, en esta línea de tiempo, con diferentes tipos de reuniones asociadas a líderes, asociadas a políticos, asociadas a científicos, es que en estos momentos hay que entender que la sostenibilidad no es un punto de llegada, no es un objetivo. La sostenibilidad es un camino que se recorre, y como es un camino que se recorre, hay múltiples formas de llegar a la sostenibilidad. Por eso me gusta mucho traer aquí unas experiencias del profesor Holden, un noruego que, como dicen los expertos, revisitó el concepto de sostenibilidad. Dijo, bueno, como no lo entendemos muy bien, ¿cómo hacemos para aclararlo y para que tengamos como unos puntos de vista o por lo menos un lenguaje común? Y me encanta lo que dice el profesor Holden. Hay que volver a la prioridad primordial, y lo resume de una forma muy simple. Y quiero que todos acá piensen en si la actividad ganadera contribuye a cada uno de esos principios
que él llama principios éticos y morales que debería tener cualquier actividad humana. Lo primero es mejorar nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Entonces, pregúntense si los sistemas de ganadero contribuyen a eso. Lo segundo es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Y ahí me gusta mencionar mucho ¿sabe cómo usted piensa en ese principio? Imagínese si usted está siendo un buen antepasado ahorita. Si usted va a ser un buen antepasado para sus nietos o para sus hijos. El tercero es muy importante, es alcanzar la justicia social en términos de procedimiento y resultado. No hay tampoco ningún escenario productivo en la humanidad que sea tan inequitativo como la producción de alimentos. La gente que produce alimentos vive demasiado mal y la gente de las ciudades que se beneficia de esos alimentos vive demasiado bien. Hay una brecha grandísima. Necesitamos tratar de reducir esa brecha. Y el cuarto es muy importante y que digamos que es como el eje central del tema de la sostenibilidad es debemos reconocer que vivimos en un planeta que tiene límites. De hecho, muchos de los expertos que están ahorita en esa COP han empezado a mencionar un término que hay que meterlo ya en nuestro lenguaje, además de la sostenibilidad, que llaman ellos en inglés tipping points o puntos de no retorno. La humanidad está llegando al uso de muchos recursos donde no los va a poder recuperar, a pesar de que desarrolle ciencia, tecnología e innovación para tratar de hacer las cosas mejor. Pero hay mucha gente preocupada por tratar de hacer las cosas mejor. Y esta es una iniciativa a nivel global que en este momento han firmado más de 2.000 científicos asociados a la ganadería que se llama la Declaración de Dublín. Ahí si quieren les queda el QR para que escaneen y la lean. Es súper bonita y dignifica la actividad que cada uno de nosotros hace. Pero les traje un mensaje que tiene la Declaración de Dublín que es muy importante. Los sistemas ganaderos deben progresar sobre la base de los más altos estándares científicos. Entonces debe estar ahí acompañando a todos esos cambios la academia, probando que esos cambios realmente sí están contribuyendo a alcanzar la sostenibilidad. Además, son demasiado valiosos para la sociedad como para convertirse en víctimas de la simplificación y el reduccionismo. Todos esos ataques que se hacen a la forma como producimos los alimentos, necesitamos llenarlos de argumentos para demostrar que la ganadería es una actividad fundamental e insustituible para la humanidad. Por eso es importante pensar y llenar esa ciencia, esa academia de posibles soluciones. Y hay otro mensaje súper importante que quiero darles el día de hoy. Necesitamos tener un pensamiento transdisciplinario, es decir, tener muchas formas de entender la actividad que nosotros hacemos. No basta solamente con los principios zootécnicos o los principios agronómicos. Necesitamos meterle antropología también a la forma de entender cómo hacemos las cosas. Necesitamos meterle sociología a la forma de entender las cosas. Porque resulta que, como nos critican por los problemas ambientales están directamente relacionados con los problemas económicos y sociales y viceversa. Por eso me encanta esta definición y ahorita se las voy a mostrar y a leer con detalle del Instituto Humboldt, donde dice la ganadería es un sistema socioecológico, donde hay múltiples repercusiones asociadas a lo que pueden ser los problemas asociados a ello. Miren la definición que hace el von Humboldt. Los paisajes ganaderos son la expresión de interacciones entre el medio natural y las actividades humanas que involucran a los bovinos y a una gran diversidad de cultivos asociados, áreas naturales y diversos tipos de vínculos sociales de uso de apropiación simbólica de la base biofísica, los cuales terminan conformando múltiples entornos que cambian en el tiempo y en el espacio y son controlados por factores diferentes pero altamente relacionados. No va a haber forma de hacer una ganadería sostenible si pensamos que la ganadería sostenible es un paquete tecnológico que se debe implementar. Que una ganadería tenga sistemas silvopastoriles no la hace sostenible. Necesita otro montón de acciones que tienen que estar relacionadas buscando ese objetivo. Porque como tenemos tantas formas de hacer ganadería y como la sostenibilidad no es un punto de llegada, sino un camino que se recorre, pues entonces hay muchas formas de hacer sostenibilidad. Y hay que aprovechar varias cosas. Y lo más importante
para la ganadería, y lo vimos ahorita, es mejorar la calidad de vida de las personas que viven de esa actividad. Por lo tanto, la sostenibilidad nunca puede estar desligada del negocio. Si un sistema de producción no genera riqueza para que las personas que viven directa o indirectamente de ese sistema de producción mejore la calidad de vida de ellos, no va a ser sostenible. Entonces, un sistema de producción sostenible tiene que ser un negocio. Y hay unos impulsores que están asociados a esa forma de pensar en cómo lo podemos conseguir, que tenemos que aprovechar. Aquí una cifra simplemente para entenderlo. Somos un actor muy importante en el escenario mundial. Latinoamérica produce el 23% de la carne que se come en el mundo y el 11% de la leche. Y tiene esa repercusión asociada a los gases de efecto invernadero, particularmente al metano. Ahorita hacemos una mención asociada a él. Y ya hay gente aplicando todos esos impulsores. Miren, otra línea de tiempo, desde 2008 se vienen desarrollando diferentes etiquetas, certificados, validaciones que le pueden servir a la ganadería para que demuestre los indicadores de sostenibilidad y que eso pueda ser reconocida en el mercado como una etiqueta de un valor, no necesariamente de un valor económico diferencial, pero sí de un valor simbólico diferencial, que eso es muy importante también. En Colombia actualmente tenemos el aval Ganso, que es un desarrollo que hizo el CIAD con una ONG internacional que se llama Climate Focus, y recientemente se ha lanzado el sello ambiental de ganadería, el sello ambiental colombiano, que tiene una norma específica para ganadería. Ahora les voy a dejar un ejercicio para que hagamos con él. Otros impulsores, el enfoque que tiene las Naciones Unidas y la FAO de una salud, donde está diciendo que los ambientes se relacionan con los animales y con la salud de las personas, es súper importante. Y eso es en este momento una forma de tratar de entender lo que ya nos ocurrió con respecto a las pandemias. Resulta que los sistemas de producción se podrían convertir en barreras biológicas para evitar que posibles microorganismos que puedan tener efectos pandémicos en nosotros puedan controlarse de una forma eficiente, porque los animales ayudan a hacer eso, porque las plantas que están relacionadas con los animales ayudan a hacer eso. El tema de la economía circular también es súper importante y creo que no hace falta contarles por qué la ganadería puede considerarse como uno de los mejores ejemplos para explicar que la economía puede ser circular. Una vaca que come pasto, que capturó carbono de la atmósfera, que transforma en leche, que después parte de lo que se comió lo vuelve a depositar en el sistema y que eso se convierte en una retroalimentación que puede funcionar al infinito, es una forma o un ejemplo súper claro de cómo la economía circular está asociada a los sistemas de producción ganaderos. Pero siempre queda la pregunta, ahora les mostré el metano, el diablo del metano. La pregunta es, ¿será que nosotros somos capaces de producir alimentos de altísimo valor biológico que sean sostenibles y que puedan reducir el impacto o la huella ambiental? Pues parece que sí. El doctor Cerón mencionó ahora a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda declaró el año pasado que la producción ovina no había generado calentamiento adicional en la atmósfera. Es decir, que el metano que habían emitido en los últimos 20 años había sido vuelto a incorporar al sistema, que es lo importante. Recuerden que los gases de efecto invernadero se miden por una cosa que se llama el potencial de forzamiento radiativo, que en cristiano eso es decir, qué capacidad tiene de retener calor ese gas que está en la atmósfera. Y que usualmente se hacen estas cuentas, el poder del dióxido de carbono, que es el que se produce cuando se hace combustión, cuando nos montamos en el carro, es de 1, y esa sí es la base o la moneda de cambio porque es el gas más abundante. El del metano, algunos dicen que es 21, otros dicen que es 28 veces más potente, y el del óxido nitroso, bueno, y metano se produce por la fermentación entérica de los animales, en nuestras condiciones, en el Asia, por la producción de arroz bajo inundación. Y el otro gas que es muy importante es el óxido nitroso, que tiene 296 más poder para calentar el planeta que el dióxido de carbono.
Entonces el metano es una molécula muy importante. Y ellos hicieron unas cuentas, miren, aquí está, en esta parte está la ganadería de carne de Nueva Zelanda y aquí están entonces las ovejas. Y por aquí tienen las barritas significan como un método de calcular diferente la forma o el poder que tienen esos gases. Y solo voy a explicar esta, miren, la GWP asterisco y la GWP asterisco. Y aquí están los gases, el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Observan que ya no aparece la gráfica del metano acá. Y en la de carne aparece, pero sigue siendo más baja que las otras. Resulta que hasta hace unos años nosotros no habíamos, digamos, si estábamos considerando a los gases con la misma forma del impacto que tenían sobre la atmósfera. Pero algunos investigadores encontraron que el metano es un gas de ciclo de vida corto. El metano permanece en la atmósfera entre 10 y 12 años. El dióxido de carbono aproximadamente 2 siglos y el óxido nitroso como 400 o 600 años en la atmósfera. Pero al metano le pasa algo particular, que es que cuando está en la atmósfera, después de 10 o 12 años, se oxida a dióxido de carbono. ¿Y qué es lo que necesita la ganadería para funcionar? La ganadería basada en pasto. Que haya fotosíntesis, y la fotosíntesis es capturar el dióxido de carbono, incorporarlo al sistema, se lo comen las vacas, y esa es la razón por la que los neozelandeses dicen, ojo que nosotros no hemos acumulado más calentamiento asociado a la producción ganadera que otro tipo de sistemas. Tenemos datos tratando de entender eso, la huella de carbono asociada a los sistemas ganaderos propios. Aquí hay un ejemplo, acompañado con profesores de acá de la Universidad Nacional. Y no les quiero mostrar esto, pero este es un análisis de brechas para tratar de identificar, por ejemplo, qué necesita un sistema de producción para tener una huella de carbono menor y qué cosas tendría que implementarse y cuánto costaría eso. Y aquí está genial el resumen en estos grafiquitos. El buen manejo del ganado y con buenas prácticas, las buenas prácticas incluyen todo, genética, mejores manejos, sanidad, etcétera. Implementar la buena adopción de tecnología, mejorar forrajes, implementar sistemas silvopastoriles, hacer cercos, implementar rotaciones. Eso incrementa la producción de leche y carne y eso finalmente va a tratar de reducir la huella de carbono. Esto en condiciones de todo el país. Tenemos datos súper espectaculares que en este momento son vistos a nivel mundial. Una hacienda que seguramente muchos han escuchado, la hacienda San José, que queda en el Bichada, a 70 kilómetros de Venezuela, ha podido demostrar que en vez de incrementar o de lanzar gases a la atmósfera, ese sistema de producción en esas condiciones, con los ganados que tienen, por cada kilogramo de peso vivo que ganan estos animales, están capturando 13 kilos de CO2. Y ese es un sistema de producción que se está analizando mucho a nivel mundial y es ejemplo en este momento de lo que podríamos llamar ganadería sostenible asociada a la captura de carbono en el mundo tropical. Pero la advertencia que yo les hago es que no es suficiente eso. Porque resulta que la miopía del carbono, la visión del túnel del carbono, está dejando por fuera otro montón de elementos que son súper importantes. La pérdida de biodiversidad, la pérdida de recursos valiosos hídricos, la pérdida de un montón de especies que pueden ser importantes para el futuro. En análisis que hizo el CIA hace años, decían esto, mire, cada que un sitio específico o en un sitio específico se incrementa la temperatura promedio en 2 grados, eso equivaldría a que la agricultura tuviera que escalar la montaña a 400 metros. Es decir, los rangos de adaptación de la caña de azúcar, por ejemplo, en el valle, perdería su rango de adaptación si esa zona se incrementa 2 grados centígrados en promedio. Lo que dijo la COP esta semana es que el planeta ha incrementado la temperatura promedio de los sitios en 1.3 grados ya y que necesitamos hacer cosas al respecto. Entonces, la visión del túnel nos olvida otro montón de cosas que están ahí, la inequidad, otro montón de elementos. El llamado es una advertencia para que no olvidemos que además de los gases hay que pensar en otro montón de cosas.
como dice acá, necesitamos más enfoques multimétricos, más holísticos, basados en los sistemas que nos puedan ayudar a caminar o a transitar esa ruta hacia la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad no significa que un sistema de producción capture carbono solamente, significa otro montón de cosas, como les mostré que dice el profesor Holding. Aquí algunos ejemplos. Me gusta mucho esto, que son los trabajos que ha documentado el CIA en los últimos años, en la ganadería basada en forrajes, que es digamos que es la principal estrategia de intensificación en el mundo tropical. Debería ser aprovechar la diversidad de los forrajes tropicales que nosotros tenemos. Entonces dice el CIA, mire, hay un montón de cosas que tienen que ser como el enfoque asociado a esa otra palabra que está muy de moda ahora, que el gobierno actual la está metiendo en todos los proyectos y en todas las estrategias, el tema de la agroecología. Esto es hacer agroecología, tener diversidad, sinergias, eficiencia, resiliencia, reciclaje, otro montón de cosas que deben hacerse. Miren esto, un estudio publicado recientemente en otra revista muy importante, donde se identificó en el mundo donde se hace ganadería, ¿cuáles podrían ser los sitios más susceptibles de inversiones para que se pueda hacer ese camino hacia la sostenibilidad? Y que no implican solamente el tema del carbono, del secuestro de carbono. Aquí simplemente para mostrarles que hablamos ahora de los ODS, aquí están, miren, la ganadería puede demostrar que le apunta a los principales ODS que tienen limitaciones para poderse implementar y que muchos dicen que no vamos a lograr a cumplir esas metas en el futuro. Pero la ganadería apunta a los que están más atrasados. Aquí está un mapita donde cogieron todos esos sitios. Mire, estamos por acá, Colombia está, Brasil está. Y el análisis que se hizo fue este: ¿cuáles serían los países prioritarios para adaptar y mitigarnos al cambio climático global? Y estamos acá. Es decir, Colombia es un país con mucho potencial de recibir recursos internacionales para tratar de desarrollar estrategias que estén apuntando a que podamos mitigar los problemas que tiene el cambio climático global. Cuando se habla de mitigar, bueno, a esos dos conceptos también vale la pena mencionarlos. Cuando se habla de adaptarse al cambio climático es usted qué cosas puede hacer para que ese sistema vaya a sufrir menos con las perturbaciones futuras que se prevén que vayan a existir. Y cuando se habla de mitigar, se habla estrictamente hablando de cómo entonces esas actividades logran reducir la emisión de gases de efecto invernadero, o lo que llaman con esa palabra tan fea de secuestrar carbono que pueda guardarse de una forma sostenible en el tiempo. Y hay un montón de estrategias. Los colorcitos más oscuros representan las mayores restricciones para adoptar esas tecnologías por diferentes circunstancias, por el clima del sitio específico, por la falta de políticas públicas para que se pueda hacer, etcétera, etcétera. Colombia sale muy bien clasificado en ellas y aquí están todas las estrategias que están pensando los inversores que pueden implementarse para poder acelerar esa transición hacia la sostenibilidad, mejoramiento de especies vegetales, búsqueda de especies que puedan tolerar sequías e inundaciones, el mejoramiento genético, la aplicación de tecnologías en finca para incrementar o acelerar esos procesos de productividad. Entonces, finalmente, lo que quiere decir que la ganadería climáticamente inteligente, como también se le menciona, basada en forrajes, logra tener efectos en la productividad y tiene unos cobeneficios asociados al medio ambiente. Y que finalmente entonces lo que deberíamos buscar es esa interconexión de todo. Por eso no nos deberíamos centrar única y exclusivamente en el tema del carbono, porque hay otro montón de prácticas que se pueden implementar ahora, que por ejemplo no tenemos refinados los temas para medir el carbono efectivamente, sino que hay un montón de tecnologías que pueden implementarse, que le pueden estar apuntando a eso para mejorar el sistema holísticamente o globalmente. Aquí les voy a contar un poco eso que yo llamo nuestra visión de la sostenibilidad y la resiliencia, que básicamente tiene que ver es cómo lo deberíamos entender. Y aquí lo que le pongo es un poquito de
academia a cosas que me he encontrado que la gente me ha enseñado. Y eso es lo que he hecho en el último tiempo, les dije. Con el tema del metano, por ejemplo, ya les expliqué. El metano había sido considerado el coco de los sistemas de producción con rumiantes porque tenía más potencial de calentamiento. Ya hemos demostrado entonces que el metano hace parte de una cosa que se llama el ciclo biogénico o natural del carbono. Y eso es súper importante porque lo que tenemos que evitar es emitir gases adicionales a la atmósfera. La producción de metano, como hace parte del ciclo natural del carbono, puede terminar balanceando esas emisiones con las posibles capturas que los tienen. Sobre todo por el ciclo de vida corto que tiene y sobre todo porque ya hemos demostrado que hay muchas tecnologías que pueden reducir las emisiones de metano. En este momento tenemos tecnologías que pueden reducir hasta en un 35% las emisiones de metano de los animales sin comprometer su productividad. También tratando de desmitificar las que nos dicen asociadas a la ganadería. Miren, una cosa que nadie tiene en cuenta es la principal especie vegetal distribuida sobre la superficie terrestre son las gramíneas, es decir, los pastos. Ocupan el 25% de la superficie terrestre. Y eso no es gratuito. Eso es que ellas evolucionaron y tienen la capacidad de adaptarse donde otras especies no lo pueden hacer. Es una capacidad evolutiva que les dio la naturaleza para que ellas pudieran estar en esos sitios. ¿Y qué hizo el ser humano? Pues aprovechar entonces el principal recurso químico que existe sobre la superficie terrestre, que es la celulosa, y lo hace a través de esa alianza maravillosa que tienen las vacas o los rumiantes, que pueden desdoblar ese que es el principal carbohidrato, el que está en más abundancia sobre la superficie terrestre, y sobre la huella hídrica y sobre otras cosas. Y hace un par de años hice un corto documental, ahí también queda el QR para que lo vean, que se llama así, La otra verdad de la carne, que buscaba o pretendía era tratar de, con expertos que tuviesen los suficientes argumentos para poder mostrarle a la sociedad que la forma como hacemos ganadería sí está cambiando y sobre todo que una ganadería sostenible es posible, que está en marcha y que busca mejorar esos sistemas de producción para que la sociedad pueda reconocerlos. Este es un poquito como el resumen de lo que yo pienso que debe estar asociado a la sostenibilidad y a la resiliencia. Esto es traído, por ejemplo, de cooperativas de lecheras de Nueva Zelanda, que dicen, hombre, como esa sostenibilidad no la entendemos muy bien, pues nosotros deberíamos tener elementos simples para tratar de cumplir y poderla conseguir. Y aquí está un ejemplo de eso. Manejar bien los recursos, manejar bien los animales, manejar muy bien la gente y que todo eso pueda contribuir a que el negocio pueda garantizar que se está generando la riqueza y el desarrollo para que la gente que vive de eso pueda mejorar su calidad de vida y a la vez pueda estar comprometida porque la sociedad está reconociendo que eso se hace. ¿Por qué? En el futuro la única constante es el cambio. Eso también hay que entenderlo. Y creo que de eso también deberíamos aprender mucho en el sistema agroalimentario. La incertidumbre es lo que va a estar en el futuro. Y necesitamos tratar de evitar que esa incertidumbre nos detenga y no nos haga cambiar, porque eso también puede generar pánico. No, debemos vivir con la incertidumbre y a pesar de ella tratar de generar estrategias para ir cambiando en el tiempo y poder conseguir sistemas mejores. Y finalmente les quiero mostrar algunas cosas que yo creo que pueden servir a tratar de, juntos, la academia, los productores, las empresas, tratar de desarrollar ejemplos multimétricos que estén o que vayan más allá del túnel del carbono. El primero es este, aquí estamos varios
Colanta hace parte de ellos, de una cosa que se llama la Mesa Global de Ganadería Sostenible, que tiene una estrategia en pirámide para tratar de hacer una cosa que es muy importante tener en los sistemas de producción y que nadie más que los lecheros la sabe hacer, que es cómo gestiono la calidad del producto, cómo garantizo que el producto tenga unas características, unos valores intrínsecos que la sociedad puede reconocer. Pues desarrollando objetivos, principios, criterios, indicadores y medios de verificación. Es decir, lo que toda la vida nos han enseñado, hay que medir nuestro sistema de producción para poder saber en qué ruta o en qué parte de ese camino estoy. Y que yo pueda tener las estrategias o los mecanismos para desarrollar un plan de mejora. Estos son, por ejemplo, los principios generales que la Mesa Global de Ganadería Sostenible, que en este momento ya creo que no son 12, sino hay como 14 mesas a nivel nacional. Nosotros tenemos una y en la nacional tenemos una versión de Antioquia. Pero estos son 5 cositas que entonces los sistemas de producción ganaderos deberían apuntarle y tratar de desarrollar indicadores para poder medir su ganadería. Elementos asociados a los recursos naturales, a cómo se manejan los individuos y la comunidad asociada a esos sistemas de producción, al salud y al bienestar animal, a la forma como se producen los alimentos y a todas las estrategias asociadas a la eficiencia y la innovación que esos sistemas de producción pueden tener. Y aquí el ejemplo con el tema de la norma colombiana. Nosotros teníamos ese avalganzo que no es un sello, este ya es un sello, el sello ambiental colombiano, es una norma ICONTEC basada en una norma ISO, es decir, esto tiene reconocimiento internacional. Y esa norma trató de hacer eso, miren, hizo unos principios, responsabilidad ambiental, mejores prácticas, buenas prácticas ganaderas, responsabilidad con los empleados, desarrolló una serie de criterios, son como 11 o 12, y entonces está haciendo los primeros pinitos para tratar de poder alcanzar o que la ganadería pueda alcanzar una certificación que pueda tener un sello. Otras cosas que tenemos que hacer, mejorar la eficiencia en los sistemas de producción. La eficiencia que básicamente es cómo mejoro mi sistema de producción, cómo produzco más, con buena calidad, con menor uso de recursos. No me voy a detener en esto, pero un tema central en la ganadería es determinar una cosa que se llama la eficiencia de la producción de leche, que es cuántos kilos de leche yo produzco con los kilos de materia seca que consumen las vacas. Y yo hago estos ejercicios con mis estudiantes, de decir, bueno, mire, aquí está el consumo de pasto, aquí está el consumo de concentrado, aquí está la producción de leche. ¿Cómo puedo determinar si la eficiencia en la producción de leche está siendo más o menos comparada con la eficiencia de otros sistemas de producción que se han evaluado ambientalmente? Y ahí están los valores. Entonces miren que cambian los valores y eso está directamente asociado a la cantidad de materia seca que consumen los animales. Tenemos que empezar a medir eso, saber cuánto pasto consumen las vacas, cuánto alimento balanceado, cuánta leche producen y si eso se está haciendo de una forma eficiente. Porque es probable que un sistema de producción produciendo menos leche sea más eficiente que uno que produce más. Y sobre todo en el mundo en el que nos desenvolvemos, donde dependemos tanto de los valores de los commodities, es necesario saber exactamente cuánta leche puedo producir en mis condiciones, o como se dice también popularmente, cuál es la base forrajera de mi sistema de producción. Y ahora algo que yo llamo un poquito de ciencia ficción, que no es tan ciencia ficción. Con el auge de las ómicas, que es una tecnología asociada al ADN que se descubrió hace más o menos 50 años, hemos entendido, por ejemplo, que esto que está representado acá, esto lo llaman como de la cuna a la tumba, es decir, estos son los microorganismos asociados a un ser humano en todas sus etapas de vida. Y observen que hay unos cambios en esas poblaciones de microorganismos. El auge de las ómicas nos está permitiendo ahorita determinar en cada momento de la etapa productiva o de la etapa de vida de cualquier organismo vivo, qué poblaciones de microorganismos están asociadas a esa etapa productiva. Y eso lo estamos asociando ahora, por ejemplo, a tratar de predecir cáncer o otro tipo de problemas, obesidad, diabetes, etcétera. ¿Se acuerdan que les mostré que uno de los impulsores era el One Health de la FAO?
Pues resulta que el informe de la One Health de la FAO lo podemos aplicar al tema de los microbiomas. Los microbiomas del suelo están directamente relacionados con la funcionalidad y la capacidad ecosistémica específica. Entonces hay una teoría. Si yo tengo sistemas de producción que decimos que son sostenibles porque los medí y lo comprobé, pues es probable que haya microorganismos asociados a esos sistemas productivos que no están en otras partes. Pues ya lo demostraron. Como dice acá, estamos conectados de formas misteriosas. Se han encontrado más de 40 funciones del microbioma del suelo que están directamente relacionados con la salud de los animales, de las personas y de los cultivos. Es decir, un sistema de ganadería sostenible tiene microorganismos que promueven la salud de las personas. Y yo trabajo con jóvenes, muy jóvenes, de 18 o 20 años, que tienen muchos problemas mentales, problemas de ansiedad, de depresión, de intentos de suicidio, que cuando yo estoy en clase con ellos, muchos de ellos son medicados. Y el medicamento lo que los hace es estar más down, como semidormidos, para que estén un poquito más tranquilos. Esto no lo he podido comprobar científicamente, pero como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas que va a funcionar. Cuando yo con mis estudiantes salgo a campo a conocer sistemas de producción, muchos me han dicho, sistemas de producción sostenibles, me han dicho, profe, hoy no debía haberme tomado esa pastilla. Hoy me siento demasiado contento, demasiado feliz y como estoy medicado, eso me impide poder disfrutar lo que estoy viviendo. Imagínense si la cooperativa Colanta le dice a Sura, entrégueme 50 de las personas que más incapacidades asociadas a la mente han tenido en el último año y yo le armo un plan para que nos vamos a mostrarle cómo se produce la leche, mostrar cómo los sistemas de sostenibles funcionan. Eso es medicina preventiva, que es lo que quiere hacer el gobierno ahorita. Y la última cosa, pensando en todo esto, hemos lanzado una maestría que se llama Maestría en Ganadería Sostenible, que busca eso, tratar de encontrar formas de poder desarrollar sistemas de gestión que tengan estas formas de medir esos elementos multimétricos. Ahí les dejo el QR para los que quieran verla. Es una maestría que tiene muchas cosas importantes, es en profundización, el 70% de los contenidos es virtuales y muchos de ellos son asincrónicos, es decir, se pueden ver en todo el momento. Solamente nos encontramos con los estudiantes una vez al semestre, un par de semanas para hacer las prácticas, entonces se puede hacer virtualmente. Tenemos un montón de aliados, aquí vengo a buscar otros. Si Colanta quiere vincularse a la maestría, tenemos la Hacienda San José, Alcia de Agrosavia, el Mied School de Estados Unidos, FEDEGAN, que quieren ayudarnos a desarrollar programas de capacitación para las personas que viven en el campo, que no se pueden venir a la ciudad a estudiar acá durante 2 años, sino que necesitan es que nosotros llevemos esos contenidos a donde están surgiendo los problemas. Y para terminar, un ejercicio práctico. Ahí pueden escanear un código QR, los que quieran y los que tengan fincas, donde tenemos un ejercicio simple para tratar de identificar en qué grado de la sostenibilidad, en este caso según la norma ambiental colombiana, se encuentra su sistema de producción. Él les va a hacer unas preguntas ahí, simples, asociadas a esos principios que les mostré, y al final le va a salir una evaluación que le dice a usted si está lejos de la norma, si más o menos va en camino, o si usted estaría ya respondiendo esas preguntas a punto de tratar de buscar una posible certificación asociada a la norma ambiental colombiana. Él les pide ahí unas cosas de los datos, eso no es para usarlo, sino que por ser de la universidad pide que se puedan poner eso, que el tratamiento de los datos, pero yo ni los voy a llamar a ofrecerles que yo les voy a implementar la norma, simplemente un ejercicio para que puedan hacer ahí y escaneen el QR y ahora en el transcurso de la jornada lo pueden hacer. Me quedan 3 minutos. Creo que esa era la última. Pero quiero dar otros mensajes asociados a esto. Mire, es muy desconsolador cuando uno escucha en las noticias y en tanta
información digital que hay actualmente en podcasts, en cosas de YouTube, que difaman a la ganadería, que muestran solamente una parte, que muestran quienes o documentan a quienes no están haciendo bien las cosas. Pero necesitamos llenarnos es de experiencias exitosas y bonitas y documentarlas para que la sociedad pueda reconocer que hay un montón de personas que se dedican todos los días a levantarse temprano, a tratar de hacer bien las cosas y a mejorar los sistemas de producción. Y vuelvo a decirles desde el principio, no piensen que la sostenibilidad es yo obtuve que soy sostenible. La sostenibilidad es una cosa que se hace todos los días y que yo voy a reconocer si estoy siendo sostenible o no, si todos los días estoy tratando de hacer las cosas mejor. Por eso me parece muy importante esto que hace Colanta, que es tratar de empezar a vincular diferentes puntos de vista, de estrategias, con un horizonte bien claro, con un objetivo común, y que ustedes puedan formarse en esas nuevas estrategias que están pensándose que pueden funcionar para que la ganadería pueda ser más rentable y que pueda ser sostenible. Muchísimas gracias. Profesor, no se me vaya para las preguntas. Ok. Bueno, recuerdan que recibieron el papelito para las preguntas. Este es el momento indicado. Aprovechemos esta maravilla de conferencia para inquietarnos sobre este tema tan importante. Yo pienso que, profesor, su intervención fue fantástica y qué maravilla que haya sido la primera de la mañana, precisamente, porque es el abrebocas de lo que tenemos que esperar en el día de hoy y sobre todo que sensibiliza frente a este importante tema. Entonces vamos a hacer las preguntas. Viviana tiene ya varias preguntas, por favor ven acá entonces para que procedas. Oscar nos está ayudando por los costados. Si tienen más preguntas, por favor nos las hacen llegar acá. Bueno, tras la idea de negocio, los productores adoptaron todos los cambios posibles para ser rentables, pero desde el 2015 no pasaron de entrar a crisis económicas frecuentes. El camino hacia la sostenibilidad debería ser asunto de paquetes tecnológicos o de verdaderos cambios de paradigma desde las instituciones. Padre. Yo tengo dos visiones con respecto a eso. Una es muy institucional, porque yo soy profesor de una universidad, y otra es muy personal. Voy a dar las dos con toda claridad y transparencia. Yo creo que hay un problema actualmente muy grave y que probablemente sea uno de los principales escollos que en el sistema ganadero deberíamos enfrentar, es que trabajamos demasiado desarticulados comparativamente con otros sistemas de producción. Si usted ve, por ejemplo, los avicultores, si usted ve los porcicultores, tienen una forma de interacción mucho más armónica entre las diferentes instituciones que tienen que ver con eso. Y eso ha hecho que tengan logros tremendos en el último tiempo, asociados no solamente a los negocios, sino haciendo parte de los negocios a la sostenibilidad. Entonces creo que ahí nos faltan esfuerzos muy grandes. Todos los días los tratamos de hacer, pero creo que hay que seguirlos haciendo. Necesitamos mejorar mucho la articulación entre las diferentes instituciones, entre la academia, que hace parte un poco de lo que estamos haciendo acá, relacionándonos diferentes instituciones para poder conseguir que a nivel, digamos así, estatal, eso se convierta en una estrategia que pueda hacerse, que se pueda impulsar para mejorarlas. Esa es la visión institucional. La personal es, me gusta mucho mencionar a un pensador que se murió hace poco, como unos 3 o 4 años, que llamaba Harrod. Decía, yo no soy ni negativo ni positivo, yo soy posibilitivo. Yo creo que las grandes transformaciones terminan siendo imperceptibles. Y lo que yo me he dado cuenta en mi ejercicio profesional, que es ya como décadas, es que todos los días me encuentro con más gente que está más animada para hacer las cosas y que lo está haciendo mejor. Claro, todavía queda un camino por recorrer grandísimo, pero créanme que realmente estamos mucho mejor ahora que hace 20 años. Entonces, las grandes transformaciones son imperceptibles y no hay que desfallecer. Bueno, profesor, muchas gracias. Aquí otra. Comparando entre las gramíneas y árboles, ¿cuáles podrían captar más dióxido de carbono?
y aquí nos unimos a otro. Experiencias con biodigestores, algas rojas para bajar y controlar metano, no la presentan así. Bueno, ¿cuál puede capturar más carbono? Es una pregunta bien difícil. Miren, el suelo, les mencioné ahora que nunca había entrado en las negociaciones, no ha entrado de hecho en las negociaciones internacionales, se está estudiando la posibilidad de que entre por una razón, a pesar de que es el sumidero o el reservorio más grande de carbono que hay sobre la superficie terrestre, todavía científicamente hablando no tenemos la certeza de que ese carbono se fije por mucho tiempo. Por eso todos los negocios de carbono se hacen es con árboles, porque realmente un árbol sí, la mitad de su biomasa es carbono y ese árbol después se puede convertir en una mesa que va a durar 100 años o en una parte de un velero, de un barco que va a durar 150 años. Entonces el carbono que se termina fijando en el suelo todavía tenemos muchas dudas con respecto a la estabilidad de ese carbono. Ahora, ¿qué sí se ha reconocido? Que si los suelos se manejan adecuadamente, por lo menos usted está garantizando que ese carbono no se vaya a perder por problemas de erosión o por problemas de deslizamiento. Entonces, por eso se está empezando a considerar de que la ganadería sostenible que conserva bien los suelos podría, a través de esas gramíneas asociadas o de los árboles, decir que ese sistema de producción en el futuro, mientras tenemos las herramientas científicas o tecnológicas para demostrar que sí puede quedar fijado, va a quedar fijado. Y la del metano, la del biodigestor, no me acordé qué era. Nos hablan de las algas rojas. Sí, de hecho, en este momento el único producto patentado que se ha demostrado que puede reducir las emisiones de metano es un derivado de un compuesto de las algas rojas que desarrollaron por allá en Australia y entonces funciona. Pero no es el único, ya tenemos ciencia que hemos demostrado que las leguminosas tropicales tienen mucho potencial para reducir las emisiones de metano a través de los taninos y de las saponinas, que son compuestos que están en las hojas. Entonces, buscando o tenerlos en sistemas asociados a arbustos o a sistemas silvopastoriles, o aislando esos compuestos y tratando de meterlos en matrices alimenticias, será probable que nosotros podamos reducir las emisiones de metano. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Deberíamos pensar en disminuir el número de animales? ¿Tener menos animales nos haría más eficientes? Bueno, esa pregunta es bien difícil de responder, porque resulta que nosotros, ahora les mostré el ejercicio o el trabajo que se hace de las brechas. Digamos que como potencia ganadera todavía podríamos incrementar mucho o un poco más nuestro inventario tratando de poder tener más producto, porque resulta que la huella de carbono se hace qué tanto produce usted o leche o carne y qué tanto emite, y a eso se le llama el factor de emisión. Cuántos kilos de dióxido de carbono asociados a metano se está produciendo o por cada litro de leche o de carne que se produzca. La teoría de los sistemas altamente intensificados, como en Estados Unidos o en varias partes de Europa, es que el factor de emisión se reduce mucho cuando se incrementa mucho la productividad. Entonces, en el caso de muchos países, por ejemplo, es el caso concreto de Estados Unidos, lo que se ha demostrado es que Estados Unidos ha reducido mucho el inventario en el último tiempo, y eso ha estado a expensas de la productividad. Sin embargo, recuerden que muchos de esos sistemas de producción altamente intensivos dependen mucho de insumos externos, es decir, de alimentos balanceados. Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar, por eso me parece que hay que hacer un especial énfasis, es en el uso mejor de la biodiversidad que tenemos asociadas a los sistemas de producción. Si nosotros mejoramos la alimentación de nuestros animales basadas en forrajes, es decir, mejoramos la base forrajera, producimos más leche con pasto y otro poquito con alimentos balanceados, todavía tenemos un potencial enorme de crecer en ese inventario productivo. Bueno, muchas gracias por las preguntas, muy activas aquí, muchas gracias. ¿Por qué es tan atractiva la captura de metano entérico frente a otros gases de efecto invernadero? ¿Y cómo aprovechar estos para nuestros sistemas?
Pues de pronto voy a tratar de interpretarla, más atractiva por lo que nos dimos cuenta de que es un gas de ciclo de vida corto, entonces que las cuentas que se han hecho del metano no están bien hechas. Eso es lo que está diciendo algunos investigadores de la Universidad de Oxford, que ya están apoyados por otras partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros habíamos hecho las cuentas del metano multiplicando el potencial de calentamiento, es decir, cada kilo de metano lo multiplicábamos por 27 y esa era la cantidad de dióxido de carbono que se producía. Las nuevas cuentas dicen, eso no deberíamos multiplicarlo por 27, sino por 4, por 5, algunos dicen por 7, entonces eso reduce esa cantidad de gases asociada a ese metano entérico. Entonces esa es como la razón de por qué hay un boom ahora de que hagamos o refinemos las cuentas de esa producción de metano. Y yo creo que esta última pregunta, para resumirlas de todos, y seguramente con las otras presentaciones van ampliando los distintos temas. ¿Qué le falta a la producción lechera en el momento para mejorar los aportes a la sostenibilidad y demostrarle a los consumidores que hacemos algo para mejorar el medio ambiente? Pues creo que nos hace falta muchas cosas. Yo vuelvo a decir, a mí me parece que es más importante pensar en qué cosas estamos bien y empezar a documentarlas mejor. Necesitamos contar mejor cuáles son las tecnologías que hemos implementado o que estamos implementando que efectivamente se pueda considerar que están en ese tránsito hacia la sostenibilidad. Por eso quiero hacer especial énfasis en eso. Necesitamos empezar a construir en las fincas indicadores que no den cuenta única y exclusivamente o del carbono y del metano, sino de otras cosas. Cuando uno trae extranjeros a que vayan a San Pedro de los Milagros y recorran esa cuenca, se quedan impresionados de la majestuosidad de ese escenario. Entonces necesitamos contar mejor la historia. ¿Qué es lo que producimos allá? ¿Cómo lo producimos allá? ¿Y qué cosas estamos haciendo para que estemos o podamos decir que somos sistemas de producción que estamos en tránsito hacia la sostenibilidad?